Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a nuevamente que el Señor nos permita y nos permite nuevamente estar con cada uno de ustedes en este día compartiendo un nuevo devocional o un nuevo programa. Bienvenidos a este devocional diario. Que te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas. Estamos conectados nuevamente con cada uno de ustedes, con aquellos que nos siguen cada mañana y que tenemos ese deseo de leer su palabra y comenzar nuestro día con una porción de la palabra de Dios, con un texto, con una reflexión para nuestras vidas cada día, porque dice el Señor que a diario tenemos que buscar su presencia, a diario tenemos que estar delante de su presencia, y dice que su misericordia se renueva cada mañana. Quiere decir que nosotros cada mañana podemos presentarnos delante de Dios pidiéndoles misericordia y que perdone nuestras vidas, nuestros pecados, nuestros errores y nuestras confusiones y tantas cosas que llevamos en la carne, ¿no es cierto? Damos gloria a Dios en esta mañana por cada uno de ustedes, aquellos que nos siguen y que cada día se conectan a través de esta plataforma Facebook y también por la plataforma YouTube, que ya tenemos ahí el canal de YouTube de la Iglesia La Luz Verdadera Tandil. Estamos allí conectados, gracias le damos al Señor, porque cada día se van conectando más, se van suscribiendo más personas cada día. Bueno, vemos que hay un interés en la palabra de Dios, vemos que hay un interés en no seguirnos, sino de escuchar sana doctrina, buena palabra, y que es la palabra de Dios, la Biblia, lo que tenemos aquí adelante. Cada uno de nosotros tenemos una palabra, una Biblia, y mayormente en nuestro hogar, en nuestra casa, debe haber alguna Biblia, al menos una, como para que cada día poder leer un versículo, para aquellos que realmente somos lectores de la palabra de Dios, aquellas personas que realmente buscamos a Dios en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Hoy nos encontramos en un capítulo muy interesante. Todos la Biblia, en toda la Biblia son todos interesantes, pero bueno, algunos marcan una diferencia, y en este caso el capítulo 44 habla del templo de Dios, ¿no es cierto? Habla del futuro templo de Dios en la restauración del pueblo de Israel, el después de la cautividad, y bueno, y Dios le indica al profeta Ezequiel de qué manera tendría que estar establecido el orden sacerdotal, el orden de los levitas, el orden del santuario, el orden del templo. Yo buscaba el significado para compartir con ustedes, para que podamos tener un significado más específico de la palabra santuario. Santuario significa algo que es santo, por supuesto, su palabra misma lo dice, santuario. Es algo que se venera, se adora a una divinidad. Significa en el diccionario bíblico español también, que es algo donde preparamos un lugar para santificar el nombre de Dios. Es más, Dios en este capítulo nos va a indicar de que en ese santuario, en ese lugar santo, es donde Dios iba a habitar, su presencia iba a estar ahí. Vivimos en una sociedad que ha cambiado muchas cosas, vivimos en una sociedad que se ha modernizado mucho, incluso la iglesia se ha modernizado de tal manera que ya la palabra santuario ya prácticamente no existe en la iglesia. Ya es podemos instituciones, podemos hablar de lugares de encuentro, podemos hablar también de lugares donde me reúno, podemos hablar de un lugar específico donde cantamos algunas alabanzas y predicamos, que ya no es tan importante, porque muchos dicen, y es verdad, que somos templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios, pero también les tengo una noticia: la casa de Dios es templo del Señor, donde Él habita. Su presencia debe estar habitando en ese lugar. Por supuesto, si somos nosotros templo y llevamos la presencia, llevamos el Espíritu Santo, a donde vayamos se convierte en un templo, en un lugar, en un santuario donde adoramos y veneramos, no como veneran muchas religiones, sino adoramos al único Dios y Dios verdadero, que es nuestro Padre Celestial, el único.
¿no? Entonces, vivimos en esta sociedad donde han cambiado esta palabra santuario, por muchos nombres le han puesto, pero y realmente han cambiado, han transgiversado el significado principal de la palabra santuario, incluso ya no es tanto como en la antigüedad, no sé, Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y siempre, Él no cambia, su palabra no cambia, lo que Él nos pide, nos exige a través de la palabra, si realmente queremos buscar a Dios, Él no ha cambiado nada en absoluto. El hombre ha cambiado y transversado muchas cosas a la manera del hombre, a la voluntad del hombre, a cómo quiere vivir el hombre. Entonces, en este capítulo nos va a confrontar realmente de qué significa el verdadero santuario de Dios, qué significa preparar un lugar santo para Dios y venir a adorarle a Él. En este capítulo vamos a encontrar el mobiliario, vamos a encontrar el aspecto real del santuario, de cómo Dios le daba a Ezequiel las instrucciones, como en el antiguo pacto, cuando salieron al desierto, allí tenían que hacerlo de una forma, con medidas específicas, con telas específicas, con mobiliario específico, porque ahí iba a habitar la presencia de Dios. Quiere decir que tiene que ser a la manera de Dios, no a la manera del hombre, ¿no es cierto? Entendemos eso, que el templo de Dios tiene que ser edificado como Dios nos ha pedido, ¿no? Su palabra nos dice, y es bien clara, de qué manera el templo tiene que estar edificado. El templo físico, donde nos reunimos cada sábado o cada domingo o en la semana, un lugar donde es 3 veces santo, porque el Señor habita en ese lugar. Nosotros lo hemos disfigurado tal vez al templo, hacemos otras cuestiones, lo utilizamos para ciertas cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso es muy importante entender, hermanos queridos, en esta mañana, de qué templo está hablando el Señor. Sabemos que cada uno, reitero, somos casa de Dios, el Señor habita en nosotros somos su iglesia, pero no por eso dejemos de respetar el templo de Dios y santificarlo cada día, no profanarlo al templo de Dios con otras cosas, que hoy las iglesias, lamentablemente tenemos que decirlo, las iglesias han cambiado esas costumbres, han dedicado ese lugar para hacer ciertas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y es el templo de Dios, donde habita. Él no cambia, Él no permite que podamos nosotros incluso cambiar el sentido, el significado del santuario. Él no lo va a permitir nunca. Él no habita allí en esas cosas donde el ser humano o las iglesias modernas de hoy quieren cambiar y claro, se están adaptando a las modas para que la gente venga y congregue habitualmente. Hay muchas iglesias que bueno, que ya sabemos lo que son, ponen música, que bueno, que atraen, que ponen luces, que ponen adornos, que ponen muchas cosas, que cambian el significado, la estructura realmente del santuario. Bueno, aquí en este capítulo 44 vamos a leer algo de las instrucciones de Dios, cómo debe ser el santuario de Dios. ¿Te parece? Vamos a leer juntos en esta mañana de qué manera nosotros tenemos que respetar el lugar donde nos congregamos, el lugar santo, donde hemos dedicado, es el altar de Dios, donde su presencia debe estar. Entonces, más allá que, reitero, nosotros llevamos y portamos la presencia del Espíritu Santo, pero en la casa de Dios, aquí juntos somos un cuerpo, formamos el cuerpo de Cristo, y aquí la presencia de Dios, como estuvo en aquel lugar, en aquella casa, el libro de los Hechos, capítulo 2, donde los discípulos estaban reunidos juntos, unánimes, en un mismo sentir, y dice que la presencia de Dios descendió en ese lugar. ¿Por qué? Porque era un santuario, era un lugar santo, donde Dios quiere habitar. En ese lugar santo, en ese santuario. Y en este santuario que vamos a leer nosotros en esta mañana, vamos a entender lo que significa. Hoy el título de este programa, ocupando un lugar de honor.
¿Usted siente eso? Que la iglesia es un lugar, si usted ocupa un lugar como líder, ¿no? Como un levita, como un salmista, como un predicador, ¿usted siente de que es un lugar santo donde está usted? Realmente donde usted está pisando, usted está entrando por la puerta, ¿significa para usted un lugar santo? Que es la casa de Dios, es donde tenemos que respetar, ni siquiera decir, ni pensar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Eso significa el santuario, el respeto que se merece el santuario y que muchos hoy han cambiado el significado y no respetan ya el lugar santo donde Dios quiere habitar. Por supuesto, yo no quiero estar en un lugar donde no se respeta al santuario. Yo no quiero estar en ese lugar donde la presencia de Dios ya no habita hace mucho tiempo y habita otra cosa. Yo no quiero estar en ese lugar. Por eso salgo huyendo y corriendo de ese lugar y busco un lugar donde verdaderamente la presencia de Dios se percibe. Usted pasa el umbral de la puerta y ya siente la presencia de Dios, porque en ese lugar se adora a Dios en espíritu y en verdad. A ese lugar donde debemos dirigirnos. Si realmente en tu lugar donde estás congregando no sientes la presencia de Dios, porque han cambiado la estructura de la iglesia, el formato, ya el mundo está dentro de la iglesia, huye de ese lugar, porque su presencia ya no está en ese lugar. Ya no habita el Señor. Por eso es muy importante que atendamos, que miremos con nuestros ojos. Le dijo a Ezequiel, mira y atiende, le dice, muy atentamente a las especificaciones que yo te voy a dar. Dice el capítulo 44, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, hoy tenemos desde el capítulo 41 al 44. Nos vamos a detener con algunos versículos porque son 31 versículos específicos del santuario y usted va a continuar con el 45 y así. Dios está dando las instrucciones precisas para el lugar que preparemos para que Él venga y habite en ese lugar. Tienen que ser estas especificaciones, no tiene que ser de otra manera. Tienen que ser, Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces dice la palabra, dice el profeta Ezequiel, me hizo volver hacia la puerta, estaba en el lugar santo, estaba en el lugar, en el templo de Dios, estaba dando las instrucciones de cómo debería ser construido, las medidas exactas, el territorio que debería ocupar el pueblo, los levitas, los sacerdotes. Y dice, me hizo volver hacia la puerta, ese templo muchas puertas tenía, dice, exterior del santuario, la cual miré hacia el oriente y estaba cerrada. Había puertas que estaban abiertas, otras puertas que estaban cerradas. Y es muy particular esta puerta que esté cerrada, porque explica por qué está cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta está cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre. Dice, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. ¿Se acuerda la entrada triunfal de Cristo? Así está hablando la profecía. Por ese lugar entró el Señor, su presencia entró por esa puerta y va a volver a entrar cuando Él venga en su segunda venida. Y pasará y entrará por esa puerta. Maravilloso, hermano. Por tanto, está cerrada hasta que Él venga, ¿no? Y me dijo Jehová, dice, en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, Él, con acento en la E, cuando habla de esto, es que está hablando del Señor. Se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré aquí, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Esto es el significado de preparar un templo para Dios. La gloria de Dios tiene que descender en ese lugar y la gloria de Dios nos hace postrar delante de su presencia. Hacemos muchas cosas raras. Hoy la iglesia ha cambiado muchísimo, hermano. Hemos visto y miramos cada día cosas tremendas, cosas extrañas, cosas que nada tienen que ver con el Espíritu Santo.
manifestaciones de la carne totalmente. Lo tenemos que decir, hermano, es una realidad, porque ahora lo vamos a leer también a esto. Dice, y me llevó y me dijo Jehová, versículo 5, hijo de hombre, pon atención y mira, dice, con tus ojos y oye con tus oídos lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Al pueblo de Dios le estaba hablando en ese momento. Basta ya, estoy hastiado de sus pecados, estoy hastiado de su desobediencia, de sus abominaciones delante de mi altar. Tremendo, hermanos. Y hoy lo estamos viendo como iglesia de Cristo. Las cosas que se hacen delante del altar. Cosas de hombres. Tremendo, hermano, tremendo lo que estamos viendo. Han transversado el altar de Dios. Lo han profanado los hombres al altar de Dios. De traer extranjeros incircuncisos de corazón. Versículo 7. De carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Tremendo, hermano, tremendo lo que Dios está diciendo al profeta Ezequiel. Creo que es una palabra actual, que es una palabra al día de hoy. Estamos viendo que el templo de Dios se ha profanado de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Partiendo de esta escritura que nos hace, que nos marca una, podemos decir, una declaración de Dios hacia el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Que debe haber una diferencia entre servir a Dios, ¿no es cierto?, y las decisiones que tomemos en la vida. En la Escritura hay una relación muy cercana entre el acercamiento en el que Dios nos permita participar, por eso el lugar de honor que ocupamos como sacerdotes, como hombres de Dios, nos marca una diferencia entre servir y acercarnos a Dios. Entre servir y acercarnos a Dios. Hay una gran diferencia. Él nos permite participar con Él de una manera en que llevamos una vida, dice, si queremos de Dios cosas especiales, implica asumir, una particular manera de vivir. No de cualquier manera podemos presentarnos delante de Dios, ya que quien quiera vivir con una vida conforme a su parecer, con su argumento, a la forma del hombre, ¿no es cierto?, no le tiene que reclamar a Dios el no participar de las maravillas que Dios tiene para tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted necesita y quiere participar y desea participar de la intimidad con Dios en particular, no servicio a Dios, estoy hablando de algo que marca una diferencia. Usted quiere vivir en la presencia de Dios, quiere disfrutar de los beneficios, de las maravillas de Dios, claro que va a exigir una forma de vida. No tiene que ser de cualquier manera. Por eso hablamos del templo, profanado por el hombre. Quieren vivir a su manera, profanando el templo, incluso el templo de Dios, que es sagrado, consagrado para servirle a Dios. Y todavía le exigimos a Dios que nos bendiga. Tremendo esto, hermanos, tremendo. Dice, queremos participar de las maravillas que Él tiene para nosotros, pero si queremos participar en asuntos especiales de Dios, en lo particular, en los espíritus de Dios, en las cosas espirituales de Dios, ¿no?, se nos exige una particular manera de vivir. No es para cualquiera. No es de cualquier manera que tenemos que venir a servir a Dios.
de cualquier manera. Venimos de la calle, venimos a la casa de Dios de cualquier manera, sin preparación. E incluso, hermanos, llego a decir, me atrevo a decirlo, en cómo vestimos delante de Dios. Venimos de cualquier manera, profanando el templo, incluso nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Lo profanamos de la manera que vestimos, mostramos nuestro cuerpo de una manera normal, como el mundo lo vive hoy. Profanamos el templo, no solo el templo donde la presencia de Dios habita, sino también nuestro cuerpo donde el Espíritu Santo habita. Lo profanamos, vivimos de cualquier manera, andamos en la calle de cualquier manera. ¿Se da cuenta? Pero no, eso sí, cuando venimos a la iglesia nos ponemos corbata. Entonces estamos cambiando el sentido, el contenido, el significado, el verdadero significado de la palabra santuario. Hacemos de cualquier manera como a nosotros nos parece, y esto es real. Usted lo ve en cada show de cristianos que aparentemente están alabando y glorificando a Dios, pero es un show, profanando el templo, saltando de una manera particular, danzando de una manera particular, hablando de una forma particular, haciendo cosas extrañas que la Biblia ni los dice, ni lo hemos escuchado, ni hemos visto de los apóstoles que actuaban de esta forma, de los hombres cristianos del principio de la iglesia primitiva. No se ha escuchado. ¿Por qué? Porque se va cambiando a la moda. Estamos cambiando la palabra santuario y ya prácticamente la palabra santuario ya no se escucha. Ya se ha olvidado el verdadero propósito del santuario. Mire lo que dice en el capítulo 44, verso 23. Tal vez hoy usted sienta que, bueno, qué palabra nos trae el pastor hoy. Pero mire lo que le dice Dios a Ezequiel. Versículo 23 del capítulo 44. Y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hoy estamos aprendiendo, hermanos, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarás a discernir entre lo limpio y no lo limpio, y lo no limpio. Estamos aprendiendo hoy a hacer diferencia, hermanos, a marcar la diferencia del santuario a un lugar donde nos divertimos. Hoy vemos a jóvenes en iglesias, en shows, divirtiéndose. Ayer, sin ir más lejos, vi un video donde me llamó poderosamente la atención. Jóvenes en una reunión de jóvenes y el título decía, para que no se vayan de la iglesia. Tremendo, hermanos. Yo he visto iglesias que traen juegos del mundo, los traen dentro de la iglesia para que los jóvenes, en vez de estar afuera, estén adentro. Es lo mismo. Estamos profanando el templo de Dios. Tenemos que darle educación cristiana, acercarlos a Dios, a que tengan intimidad con el Señor, a dejar lo mundano. Porque la Biblia habla, dice, que tenemos que, ya no somos de este mundo, dejar las cosas de este mundo y no amar las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo y ama las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en él. Lo dice bien claro la palabra. No podemos cambiar. Bueno, no es tan así. Bueno, no es tan como dice. No, es así. Como Dios lo dice. Y Dios exige eso, hermano. De un hombre de Dios y una mujer de Dios. No profanar el templo de Dios, no profanar tu vida, tu familia, tu casa. Se enojan por cuando le decimos que hay cosas que no nos convienen hacer. Todo me es lícito, pero hay cosas que no me convienen, hermanos. Se enojan cuando y es muy claro, hermano, esto. Hemos escuchado muchos hombres de Dios decir que cuando una persona se enoja, cuando le llama la atención, es porque realmente, ¿qué hace? Corrige la palabra. Se enojan cuando le dice la verdad. Se enojan cuando le dice a la persona, porque le agrada hacer lo que está haciendo, no quiere dejar el mundo y se enojan. Por eso digo, hermanos, hemos profanado el templo de Dios. Ya hacemos cualquier cosa arriba del altar. Hemos visto cosas terribles.
profanando el altar de Dios, donde debemos adorar y glorificar a Dios, donde la presencia de Dios habita y nos tenemos que caer inclinados al suelo, porque la presencia de Dios está en ese lugar. Pero ya la presencia no está, es un divertimiento diario. Nos vamos a divertir, nos vamos a juntar con los muchachos, nos vamos a juntar con las muchachas, nos vamos a reunir y vamos a hacer, y bueno, vamos a disfrutar, ¿no, hermano? El templo de Dios, el santuario es sagrado, es santo, 3 veces santo. La gente se va de la iglesia dándole la espalda a Dios. Por esta razón, cuando hablamos de la sana doctrina, cuando hablamos la verdad de que el templo tiene que ser de esa manera, la gente se va. No la acepta, hermano, porque tiene argumentos, porque piensa a su manera, sus caminos, sus destinos han marcado. Y esto trae malas consecuencias, tremendas consecuencias, hermano. Y ya cuando estamos experimentando estas situaciones, pensamos, Dios se ha olvidado de mí. Ya Dios no se acuerda de mí, me ha abandonado el Señor. Claro, si vivimos de cualquier manera, vivimos haciendo lo que a nosotros nos parece. Hemos optado vivir de esta manera, queriendo que Dios nos bendiga. Le exigimos a Dios cosas en cuanto a nosotros no nos acercamos a Dios, ni tenemos intimidad con Él. Y exigimos a Dios que nos bendiga con todo lo maravilloso que Dios tiene para tu vida, pero no nos queremos acercar, no queremos dejar la vida del mundo. No es casualidad lo que estés pasando, no es tu destino lo que estés pasando hoy. Tal vez has dejado a Dios de lo que estamos hablando, has abandonado el santuario, has profanado el santuario y hoy tal vez estés pasando una situación muy difícil, muy adversa, porque Dios no quiere eso. Tenemos que entender, escucha bien con los oídos, atiende, mira con tus ojos, atiéndele lo que dice el Señor, le decía el Señor a Ezequiel. Atiende, escucha, no es casualidad lo que está pasando, no es tu destino, es tu forma de vivir, lo que has elegido, es la consecuencia de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. Hoy nos cuesta entender esto. Nos cuesta entender que tenemos una elección de vida. Lo hemos elegido nosotros. Dios nos marca. Por eso dice, le enseñarás al pueblo a tener diferencia entre lo bueno y lo malo. Hoy lo malo lo llaman bueno, lo bueno lo llaman malo. Tenemos que entender, hermanos queridos, que Dios nos habla a través de su palabra lo que va a pasar en este tiempo. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos, irrespetuosos. Tantas cosas que Dios nos enseña en su palabra. Claro, es difícil de asumir nuestros errores. Es muy difícil para el ser humano asumir que te has equivocado, que has tomado un camino equivocado, que le has dado la espalda a Dios y hoy quieres recibir la bendición, pero estás fuera del camino. Como compartíamos el sábado, en la ruta, te has quedado en la ruta, te has quedado varado en la ruta, ya no tienes salida. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos hemos quedado en la ruta allí? Hablaba un pastor amigo que invitamos a un almuerzo. Tantas veces me quedé, pastor, me decía, en la ruta, cuando Dios me enviaba a un lugar y se me quedaba el autito viejo. Pero ¿cuántas veces nos hemos quedado nosotros en la ruta? Hemos descuidado lo de Dios, hemos descuidado el orden de Dios, hemos descuidado el santuario, nos hemos apartado tan fácil de Dios, pero es muy difícil reconocer cuando nos apartamos porque el pecado nos arrastra. Es muy difícil reconocer la situación que estamos viviendo. El profeta Ezequiel en estos capítulos está hablando de cómo debe ser el santuario, cómo deben ser los sacerdotes, cómo deben de presentarse delante de Dios. A nosotros nos habla como pastores, nos habla como iglesia, nos habla como hermanos, como hijos de Dios, de qué manera nos tenemos que presentar, no profanando
tu templo, tu santuario, tu vida, en orden tiene que estar. No podemos contaminar el altar con tu vida pecaminosa, con tu vida en pecado, fuera de las cosas de Dios, desalineados, no queriendo cumplir los mandamientos de Dios y encima pretendemos que Dios nos bendiga. Ore, pastor, por esto, ore por aquello, pero nuestra vida está desordenada. Es así, es una realidad, hermano. En el siglo XXI que vivimos, es una realidad. Hemos profanado, pretendemos que Dios nos cambie, pretendemos que Dios nos bendiga cuando no obedecemos la palabra de Dios. Ya la hemos transversado, ya la hemos cambiado, la hemos modificado a nuestra manera. Y Dios no cambia. Es muy difícil, vuelvo a repetirlo, reconocer nuestros errores, que nos equivocamos, que poco a poco nos vamos apartando, que nos vamos enfriando como ese carboncito que apartamos del fuego. Nos enfriamos, el mundo nos arrastra, las cosas de este mundo, hermanos, las cosas que hacemos fuera de la iglesia, nuestra vida particular, nos va enfriando, hermanos, cosas que no debemos, lugares donde no tenemos que estar. Las cosas que ofrece el mundo para divertirte, cosas que ofrece el mundo en cuanto a la disciplina corporal, al físico. ¿Cuántas cosas tenemos que cuidarnos de esas cosas que son atracciones del mundo? No me diga que no, o no me diga porque ¿dónde entra el pecado? Por los ojos. Tenemos que cuidarnos, hermano. Se enojan cuando le decimos la verdad, se enojan, cuídense como hombres y mujeres de Dios. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para sus vidas, pero se enojan cuando los corregimos a través de la palabra. Entrar al santuario. Entrar al santuario significa, escucha bien, fíjate cómo vamos a entrar. ¿Qué has hecho antes de entrar al santuario? ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu mente? Antes de entrar al santuario, se tenían que santificar antes de entrar al lugar santo, porque caían muertos. Se tenían que santificar. Las leyes, usted va a ver acá todo lo que habla el Señor. Por eso en esta mañana es una palabra de reflexión. Creo que todos los días son palabras de reflexión para nuestras vidas. Y gracias le damos al Señor que hoy nos hace reflexionar, nos exhorta a la palabra. Qué bueno, hermanos, que la palabra no pasa por arriba. Hay lugares que la palabra de Dios pasa por arriba. Ya no es importante corregir tu vida, santificar tu vida, vivir de cualquier manera, en fornicación, en adulterio, en pecado, no importa. No pasa nada, como hemos enseñado una vez. No pasa nada, pero para el Señor no es así. Para el Señor no es así. Para nosotros puede ser. Podemos engañar al hombre, al pastor, a los hermanos, pero a Dios no lo podemos engañar. Tu vida, ¿cómo está delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida? Hermanos, seamos sinceros. Nos tenemos que sincerar con Dios. Decir, Señor, hasta aquí llegué hoy. Perdóname porque estoy en falta. Estoy mal. Tengo que corregir esta área. Y hablaba y escuchaba a una mujer de Dios hace muy pocos días, donde decía, usted puede, pero si quiere. Si no quiere, usted no va a poder. Pero si quiere, va a poder. Si usted quiere cambiar de vida, va a poder con la ayuda de Dios. Pero usted tiene que querer, tiene que tomar una decisión, no es el destino, no es casualidad. Tiene que tomar una decisión, tiene que dejar los vicios hoy, basta. Es querer dejar, es querer santificarte delante de Dios. Estás viviendo en adulterio, la vida adúltera, déjala, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Estás en fornicación, no estás casado, estás viviendo años en fornicación, deja esa vida y vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Dios te está llamando en esta mañana y te está pidiendo que te arrepientas de todo corazón, a tener una vida santa, una vida pura delante del Señor. Eso es adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? Muchos dicen, pero pastor, si yo vengo a adorar y vengo a la iglesia y vengo todos los días y vengo, sí, pero ¿cómo está tu vida personal con Él? Yo no te veo en tu casa, yo no estoy en tu casa, el Señor te ve. Pero es una palabra así, hermanos, una palabra que significa santuario,
significa santo, significa entender entre la diferencia entre lo santo y lo profano. La iglesia se ha profanado, ha cambiado el sentido del santuario, el verdadero significado del santuario. Amén. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, mire qué hermosa palabra tenemos hoy para decirle: Señor, quiero santificarme delante de tu presencia. Como reyes, como sacerdotes, nos tenemos que santificar delante del Señor y decir: perdónanos, Señor, en esta mañana, porque hemos pecado contra ti. No estamos cumpliendo lo que tú estás exigiendo para ser un hijo de Dios. ¿Querés ser un hijo de Dios? ¿Realmente has recibido a Cristo en tu corazón? Y hoy pasamos, pero tiene exigencias. Hay un estatuto que hay que cumplir, preceptos que hay que cumplir. Y no podemos pasar por alto algunas cosas y hacer otras. No, comencemos de cero, de principio, para santificar tu vida delante del Señor. Esto es palabra de Dios, hermano. No es palabra del pastor Gustavo. Es la palabra de Dios que nos pide que cada mañana pidamos al Señor misericordia y que nos perdone y nos santifique y cambiemos de vida. Reitero, si tú quieres, vas a poder. Ahora, si no quieres cambiar de vida, nadie te va a decir nada. Dios exige para que estemos en el santuario de una manera, no a la manera que tú quieras. Ahora, si tú quieres vivir de esta manera, no hay problema para Dios. No tiene problema Dios. Dios es caballero, Él te habla, te dice: hay una puerta abierta. Una puerta abierta. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Pasa por ella. Pasa por esta puerta, de esta puerta que habla el Señor. Así que tenemos la oportunidad para todos aquellos que en esta mañana están en esta condición. Pastor, no lo sabía. Pastor, yo pensé que era así. A mí me enseñaron esto. Claro, hay muchas iglesias que enseñan esto. Hay muchos hombres que enseñan estas cosas. No pasa nada. Dios nos perdonó, vivimos en la gracia. Cuidado, hermanos, cuidado. Estamos delante de la presencia de Dios, del Dios Santo de Israel. No estamos delante de cualquier cosa. Estamos delante de nuestro Dios. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a pedir al Señor, vamos a orar. Qué momento propicio de orar y decirle: Señor, perdóname porque realmente estaba equivocado. Yo creía que era así. Ahora perdóname, Señor. Quiero volverme y no darte más la espalda. Darle la espalda a Dios significa no obedecer sus mandamientos. Amén. Obedecemos la palabra. Le hemos prometido a Dios santificación, que nos santifiquemos. Le hemos prometido a Dios que nos íbamos a santificar, pero ya no más. Ya no vivir de cualquier manera. Me santifico hoy y te pido perdón. Y pongo las cosas en su lugar. Y pongo las cosas en su lugar como corresponde. Ya no más. Dijo, ya no más. Dice versículo 6 del capítulo 44. Dice: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. No te olvides, somos pueblo de Dios, el pueblo adquirido, escogido, reyes y sacerdotes, dice 1 Pedro. Así que, hermanos queridos, en esta mañana oremos juntos, ¿te parece? Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has traído en este día. Señor, gracias porque nos adviertes, Señor, en esta mañana a no seguir de esta manera, de la manera que estábamos conduciéndonos equivocadamente, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, y nos volvemos a ti y recibimos tu palabra, Señor, en esta mañana. Y te pedimos misericordia, Señor, misericordia. Perdónanos, Señor amado, límpianos, santifícanos, porque queremos, Señor, estar delante de tu altar, como tú nos pides en esta mañana. Bendice ahora a nuestra familia, bendice ahora y danos el pan, porque ahora sí, Señor, nos santificamos delante de ti y recibiremos la maravilla que tú tienes para nosotros, de la manera que nosotros nos limpiaremos cada día, nos santificaremos cada día y obedeceremos tus mandamientos y tus estatutos, Señor, que tú has prescrito, porque dice tu palabra que no están lejos para cumplirlo. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Dios mediante, mañana nos vemos en otro devocional. Terminamos la semana y terminamos el libro del profeta Ezequiel. Amén. Hemos recorrido estas páginas de la Biblia y realmente fue maravilloso este tiempo. Dios te bendiga mucho. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la mañana. Dios te bendiga mucho.